yo personalmente, la presión existe, pero yo me lo tomo con calma igualmente, ¿no? La presión existe no tanto no es una presión autoimpuesta, pero sí que el entorno un poco, la dinámica que se tiene actualmente en cuanto al ritmo de publicar no solo canciones, sino cualquier tipo de contenido en las redes sociales o en medios digitales, es voraz, es una cosa que es muy difícil seguir el ritmo si no tienes una maquinaria importante produciendo ese propio contenido, ¿no? Entonces yo como artista, que es una palabra que es bastante grande, pero como artesana más bien de canciones, me tomo el tiempo necesario que yo considero para dotar las canciones de la personalidad y de la historia y de la entidad que yo quiero darles, ¿no? Por ahora me va bien así, quiero decir, me va bien, me siento por lo menos honesta con ese proceso y es lo que mejor resultado me ha dado hasta a día de hoy, así que yo tranquilita con mi cincel iré dándole forma a esta canción. Puede ser, porque creo que Madrid en sí, siendo la capital y siendo donde se supone, ¿no?, que por eso todas y todos venimos al final un poco aquí, ¿no?, donde pasan las cosas, que se dice, eh, es un poco la representación precisamente de esta dinámica que se da en todo, ¿no?, donde está todo bullendo, donde siempre están pasando cosas, siempre hay ritmo a cualquier hora, siempre hay algo abierto, siempre hay gente haciendo cosas. Sí, esa inercia en la que te sumerges cuando vives aquí muchas veces no te deja tomar la distancia suficiente para darte cuenta que a lo mejor no quieres ese ritmo en tu vida o no te sienta tan bien. Entonces sí que en mi caso el haberme salido de esa dinámica me ha permitido tomar conciencia de que estaba sumida en eso y por ahora decidir hacerlo de otra manera, a otro ritmo, con las consecuencias también que puede eso tener, ¿no? Son canciones muy distintas entre sí, pero La Grieta, por ejemplo, es una canción que escribí en pleno confinamiento duro, cuando acabábamos de entrar de lleno en ese proceso que fue tan traumático, ¿no?, para todos, y que creo que a día de hoy seguimos un poco asimilando como podemos y viendo lo que nos ha dejado. Y es una canción que reflexiona sobre ese momento, pero saca a la superficie muchas inquietudes, muchas preguntas que yo me llevo haciendo mucho tiempo. Siempre me interesa mucho desde el punto de vista social, pues todas las dinámicas que se dan actualmente, ¿no?, entre nosotros como individuos y como seres más comunitarios, ¿no?, o más en sociedad, los comportamientos que tenemos. Y La Grieta explora un poco todo eso, ¿no?, y cómo se ha visto acentuado con esta pandemia, con todas las medidas que se han tomado de distanciamiento social y tal. Y Suave, por ejemplo, es un tema que es mucho más abstracto, que es más poético, si cabe decir, pero es una manera de describir también la sensación que una, con el paso del tiempo, va adquiriendo de que una nace y vive y muere sola, quiero decir, dentro de la gravedad que puede albergar esa frase, pero bueno, que es una verdad incómoda, pero es una verdad que todo el mundo tiene presente en su vida, ¿no? Y cómo una aprende a vivir con eso, y aunque sea algo muy grave, pero, o que tenga peso más bien, aprender a llevarlo con otra mano, ¿no?, mano izquierda un poco. Y bueno, Caramelo es un tema que en el que exploro un poco algo que no había trabajado nunca en una canción tan conscientemente, y es como el erotismo, la sensualidad, eh, desde una perspectiva más adulta, ¿no? Y claramente en mi caso, pues hablando de forma velada, claramente, ¿no?, porque me parece más poético o más apropiado para mi lenguaje, pero de lo que sería la relación, una intimidad en las relaciones con una mujer, que también es algo que normalmente pues no se visibiliza o todavía está como en un plano un poco oscuro, ¿no?, en cuanto al discurso, en las canciones, ¿no?, que siempre es todo muy normativo y muy en relaciones generalmente hombre-mujer, o el discurso va siempre por ahí, ¿no? Y me interesaba también explorar un poco ese lenguaje, esas metáforas aplicadas también a lo que a mí me interesa al final. Sí que me siento en un punto en el que, si bien puedo identificar muchas cosas que mejoraría, esto es algo que le pasará
a cualquier, me consta que le pasa a los músicos, por lo menos que yo conozco, compositoras y compositores, siempre hay cosas que tú escuchas una canción que la grabaste hace una semana y dices, esto está fatal, esto lo cambiaría, esta letra tal, pero salvando esas pequeñas cosas me siento responsable, doy la cara por el punto en el que están mis canciones ahora mismo. Y eso también a la vez me motiva para seguir, no para acomodarme, sino para seguir por esta línea, ¿no? Cuando uno encuentra un pequeño sendero, que aunque hay mucha maleza y tal, pero tú dices, este es el camino que yo quiero andar, ¿no? Pues mira, la verdad, no podría faltar ventanas muy grandes. En sí, el objeto, o sea, el objeto, el hueco, el concepto ventana, en el confinamiento para mí significó mucho, y no porque saliera a aplaudir y saliera, sino porque era como representaba un hueco por el que seguía en contacto con lo que, sé que suena muy poético, pero bueno, al final la cabra tira al monte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero era como el hueco mediante el que yo podía seguir accediendo a las cosas que me nutrían de ahí, ¿no?